Muy buenas tardes, amigos del Baúl de los Recuerdos. Les saluda a Fernando Chavarría, una vez más en su espacio semanal Personajes de Recuerdo. El día de hoy nos acompaña uno de los artistas más conocidos y de la historia en el país. Un privilegio contar con la participación de Rodrigo Vadilla. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias, don Fernando. Buenas tardes. De verdad que es un placer estar acá en su programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estamos a sus órdenes, a sus órdenes, con muchísimo gusto, Fernando. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por aceptar la participación esta tarde y a nuestros amigos les recordamos, este espacio llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores T3D Visuals, todo el contenido multimedia en un solo lugar, la más amplia variedad en series, películas, eventos deportivos y mucho más. Solicite su información al 7031-2954. Venus Bakery, panadería y repostería 100% artesanal, la más variada, amplia variedad en alfajores, torta chilena, cheesecake y las especialidades de la casa, pan de mantequilla, pan alemán y mucho más. Puriscal, Escazú, Santana y Ciudad Colón. La vaca cevichera, la vaca está al sabor, todo el más delicioso ceviche de la zona en nuestras áreas de Puriscal, Colón, Guayama, Mora, Acosta, Belén y próximamente en Santana. Un lugar donde sus eventos como bodas, 15 años, eventos corporativos y mucho más, a tan solo 35 minutos en Turrúcares de Alajuela. Vamos a iniciar. Hola, hola, se me fue el volumen, se me fue el Ahí sonido. me escucha Perdón, bien. ahí Ahí me sí le escucha. escucho bien. Sí, le oí Ah, bueno. entrecortado ahorita que estaba haciendo los anuncios. Ah, bueno, perfecto. Ahí, contanos un poco, ¿dónde es originario Rodrigo Vadilla? Gracias, Fernando. Bueno, yo soy de Punta Arenas. Tengo 68 años de vivir acá en Punta Arenas. Nací por casualidad en San José porque cuando mi mamá estaba embarazadita, mi papá la llevó allá para comprarle ropas al bebé. Y allá a mi mamá le dieron los dolores y por casualidad nací en Guadalupe, pero después al día siguiente ya veníamos para Punta Arenas. Soy el único de la familia que nació en San José, pero fue por nacimiento nada más. Normalmente soy originario de acá de Punta Arenas, toda una vida he vivido acá en Punta Arenas, nunca he salido de acá como para ir a vivir a otro lado. Y sí, de acá, de Punta Arenas, y muy orgulloso de ser porteño, Fernando. Porteño de toda la vida, por los cuatro costados, como dicen. Totalmente, los cuatro cortados. Y si hay un costado más, pues también el quinto costado. Contanos un poco cómo fue la época de tu infancia y juventud, tus épocas de colegio. Bueno, yo cursé hasta tercer año de colegio porque tuve que salir del colegio para ponerme a trabajar. Somos 7 hermanos. Veníamos de una familia muy pobre y mi mamá me sacó de estudiar para meterme a trabajar en una ferretería que se llamaba Ferretería Tuncín, acá en Punta Arenas, porque no había suficiente dinero para el mantenimiento de la familia. Y entonces, ya, y mis hermanos y yo comenzamos a trabajar. Luego de ahí trabajé en una aduana acá en Punta Arenas. Después de la ferretería Tuncín, trabajé en una aduana en Punta Arenas y luego en el INCOP. Y ahí en el INCOP me quedé por 37 años casi en el muelle de cruceros, Fernando. Y contanos, Rodrigo, cómo surgió esa pasión por el arbitraje. Bueno, le digo que yo jugando fútbol nunca pensé ni tenía ganas de ser árbitro, como todos los jóvenes. Los jóvenes lo que quieren es jugar, ser famosos jugando, y del arbitraje yo ni idea tenía de que me fuera a gustar. En una cancha de fútbol ahí en Chacarita, en mi pueblo, me quebré tibia y peroné y estuve 4 meses enyesado casi, y ya luego me di cuenta
estando enyesado y estando ahí, porque no podía jugar, lógico, me di cuenta de que las reglamentaciones que tenían el balón, que tenían las líneas de marcación, los marcos, el área y todo eso, y dije yo, mira qué interesante, voy a meterme a estudiar el reglamento porque me gustaba estudiar para saber cuánto medía un balón, cuánto pesaba, cuánto medían las líneas de marcación, el grueso de los postes del marco, el área chica, el área grande, el ojo del área y todo eso. Entonces me interesé, pero para eso tenía que meterme a una asociación de árbitros de fútbol, ¿no? Entonces hablé con un señor que es árbitro y le dije que estaba interesado en querer aprenderme el reglamento y él me dijo, tenés que llegar a los entrenamientos porque ahí damos las charlas y damos clases y damos todo. Entonces me metí, estuve llegando a los entrenamientos y ahí resulta que un día hizo falta un árbitro para una cancha de fútbol en un partido amistoso y ahí me prestaron uniforme, me prestaron pitos, tarjetas y todo y fui a arbitrar un partido amistoso y ahí fue donde me picó el cangrejito porteño para ser árbitro. Definitivamente comenzó a gustarme el arbitraje. La gente decía que algo le hacía yo al arbitraje y entonces me fue gustando y gustando y máximo el dinerito que me ganaba por partidos me ayudaba muchísimo para mi familia y para todo eso. Y me llegué a enamorar del arbitraje hasta la fecha, hasta el 2007 que ya me retiré desde 1984 que comencé hasta el 2007 que terminé, Fernando. ¿Y cómo se dio ya la llegada al arbitraje ya de manera formal? ¿Iniciaste de una vez en primera, empezaste en segunda? ¿Cómo iniciaste ya de Sí, manera, Fernando, digámosle, ya? correcto. Ya después de que yo arbitré varios partidos en ligas menores acá en Punta Arenas, llegó un presidente que se llama don Alberto Campo y él dijo, me gustan mucho tus condiciones de árbitro, vamos a hablar a San José para ver si acaso te dan oportunidad. Y de verdad que valió la pena, él fue y habló por mí y me dieron juegos nacionales en 1980 en Cartago, ahí pité la final de juegos nacionales y ya luego me dieron tercera división, también los partidos ¿cómo se llama? De promesas que jugaban antes de que jugara el equipo de primera división, jugaban las promesas a las 9 de la mañana y a veces con estadio lleno. Entonces en San José comenzaron a nombrarme en partidos de promesas para verme y para yo ver los arbitrajes de la primera división, para irme acomodando y de verdad que fue rápido el asunto a la segunda división, llegué a segunda, estuve un año y unos meses en segunda, ya luego en primera y después ya llegó el arbitraje internacional y ya llegó ahí todo hasta el final, Fernando. ¿Y cómo fue el momento del debut en primera división? Aquí tenemos algunos datos que dice que arbitraste 310 partidos, entre ellos 13 clásicos y con 93 jugadores expulsados y 120 penales sancionados. ¿Cómo fue ya el momento del debut en primera división? ¿Cuántos clásicos dice esa estadística suya, Fernando? 13 clásicos en No, no, 310 no. partidos más. Bueno, yo de esos 300 partidos, no, francamente no sé, en primera división creo que son menos, pero en los clásicos, la estadística, perdón, la estadística de la UNAFUT dice que son 21 clásicos. Yo digo que también están equivocados porque yo digo que son 19 clásicos los que yo arbitré en 24, 25 años que dirigí. Y hasta ahora oigo una estadística que dice que fueron 13. Bueno, yo digo que son 19, la estadística de la UNAFUT dice que son 21, pero de 300, francamente no sé, me parece que son muchos. Creo que deben de ser menos partidos, porque 300, a no ser que estén metiendo los partidos internacionales y todo eso, pues tal vez sí, pero 300 partidos solo acá en Costa Rica, donde había mucha había mucho material humano para arbitrar y arbitrábamos una vez cada 15 días y todo eso. Y a pesar de que éramos árbitros de élite, teníamos que dirigir un partido cada 15 días porque había mucho material humano y costaba mucho llegar ahí. Pero
de eso de 300, de verdad que se me hace un poco difícil. Sí, no, posiblemente sea así ya con los partidos internacionales, eliminatorias, porque no solo estuviste dirigiendo acá, sino también eliminatoria, mundiales juveniles y otros torneos, entonces por ahí puede ir el asunto. Sí, 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 sí. Pero bueno, la estadística no importa, eso no, en realidad pues no me preocupa ni tampoco me desvela el asunto ese. Quiere decir, mucha gente dicen que no, que fueron más de 30, que no, pero cuesta mucho llevar una estadística bien exacta, que los árbitros se acuerden de cuántos partidos arbitraron, no. Lo que sí me acuerdo de que fueron 2 campeonatos mundiales, el campeonato sub-20 en Australia y en Estados Unidos 94. Pité dos mundiales de clubes, 2 mundiales de clubes en Arabia Saudita, muchos partidos a nivel internacional. Anduve, gracias a Dios y a la FIFA, por varios países, conociendo, viendo, hablando de fútbol y un montón de cosas bonitas que se me hicieron. Pero sí, me gustaba arbitrar porque se ganaba buen dinero. Yo no me metía a una cancha, Fernando, a que me madrearan gratis. Quiere decir, mucha gente decía, Vadilla, arbitrarnos un partido, es que viene el equipo de Checoslovaquia a jugar aquí con la selección y necesitamos un árbitro y queremos que seas vos. Yo les decía que no, a mí no me iban a madrear gratis, que si yo arbitraba para que me pagaran, pero que me pagaran el arbitraje. No acepté nunca sobornos, no acepté dádivas de ningún equipo, pero porque yo llegaba a sudarme la chaqueta y arbitrar por dinero. Nada de que es que arbitro para que me vean, no, yo me molestaba mucho que me madrearan, Fernando, porque acuérdese usted en nuestros tiempos que, que cuando íbamos a arbitrar un partido, primero salía el equipo visita al campo de juego. Eran unos insultos terribles que se llevaba ese equipo. Luego salía el equipo casa. Era una alegría tremenda en el estadio. Y por último salía el trío arbitral. Eran unas madriadas y unos insultos fuertísimos y yo decía, ¿cómo es posible que no ha empezado el partido, no se ha movido la pelota y ya están insultándonos, pero insultos bravísimos, ¿no? Insultos de que te vamos a matar, hijo de tal, si no arbitras bien, hijo de tal. Bueno, eran barbaridades y miles de bocas donde se oía el hijo ese, ¿verdad? Que usted sabe. Y entonces eso me molestaba mucho. Yo por eso a mí no me gustaba ningún equipo. Yo no voy con ningún equipo, no le apuesto a ningún equipo porque no me gusta ser liguista, ni herediano, ni Cartago, ni sapricista, ni tampoco porteño. Oiga usted, yo soy de Punta Arenas, casi nací aquí en Punta Arenas y cuando me tocó arbitrar en Punta Arenas, que arbitré solamente 3 partidos, Fernando, yo dije, bueno, yo creo que va a ser el único lugar donde no me van a madrear. Y igual, los aficionados insultándome y de todo. Yo decía, no puede ser. Así que no le voy a ningún equipo. Tengo un color de morado grandísimo. La gente me da un color de morado porque yo le arbitré mucho al Deportivo Saprissa y la gran mayoría de los partidos los ganó. No porque yo les ayudara a que ganaran, no. Tal vez cometí algún error, alguna situación cometí para que algún día ganaran, pero no por interés, alguna situación. Y tengo un color de morado bastante fuerte. Yo voy a San José y la gente me dice el moradito Vadilla, el árbitro Vadilla, que no sé qué, pero no, de verdad que no me gusta ningún equipo. Llego a ver un partido a algún lugar ahí donde hay pantalla gigante y la gente desde que me ve me dice, mira, ahí viene el morado Vadilla. En realidad pues no me molesta tampoco, pero sí aclaro de que yo no le voy a ningún equipo, Fernando. Excelente, muy. Y contanos un poco cómo era la preparación para los árbitros en esa época. Bueno, la preparación era una preparación normal. Yo aquí en Punta Arenas entrenaba todos los días, qué sé yo, 1 hora, 2 horas normalmente. Mi preparación eran de piques, era de trotar, caminar, trotar y luego sprint, ¿verdad?
Esa era la preparación. Yo quería estar cerca de la jugada. Yo sabía que el árbitro no tenía que prepararse exageradamente bien, porque Fernando, el árbitro camina cuando le dé la gana en la cancha. El árbitro trota cuando le dé la gana en la cancha. El árbitro mide el equipo, la pelota, para dónde va, a cuál equipo está atacando más y cuál no. A veces no salimos de un área porque el equipo está encimado en el área contraria y no es así como de morirse exageradamente en la condición física, ¿no? Pero yo siempre medía esa situación. Claro, me gustaba andar cerca de la jugada y por eso practicaba mucho los piques aquí en la playa, en las plazas y todo eso. E iba todos los martes y los jueves a San José, a los entrenamientos allá en el Estadio Nacional y también a las charlas que daban los instructores, Fernando. Muy bien, Rodrigo. Y contanos, en esa época, cuando iniciabas en el arbitraje, ¿quién era el árbitro referente del momento? Y había la misma polémica que ha seguido existiendo siempre, a pesar del VAR y todo, siempre está la polémica. Sí, Fernando, quiere decir, la polémica siempre se da. El árbitro lleva 90 minutos de partido bien dirigidos y al minuto 91 se te fue un penal y basta con ese terrible error para que te pongan una calificación extremadamente roja o mala por el exagerado fallo que pasó, porque con ese fallo perjudicaste totalmente un equipo, perjudicaste la semana de ese equipo, la semana de preparación, la semana de entrenamientos, la semana de todo eso por ese fallo. Y resulta que a la hora de calificar, la calificación es extremadamente baja. Teniendo 90 minutos de buen partido y solamente con ese penal, ya se te caía la calificación totalmente. La calificación que daban ¿cómo se llama? Los visores que llegaban a los partidos. Y ellos decían cómo salió el árbitro, si fue del 1 al 10, si fue de 7, 8, de 5, de 4, o si no tenía calificación porque el arbitraje fue pésimo. Sí nos castigaban fuerte cuando no marcábamos un penal, cuando un penal era claro y no se marcaba y la televisión lo captaba y todo. Y luego decíamos, es que no lo vi, es que estaba en una posición extraña, es que un jugador me tapó, no. Si no marcabas un penal, te ibas un mes para la casa, Fernando, te ibas si no marcabas un penal y si no expulsabas a un jugador, te pasaba lo mismo. Eran muy drásticos con uno en la cancha. Ojalá hubiera habido VAR en ese entonces cuando nosotros arbitrábamos, porque cuando hay VAR es tranquilamente, no hay ningún problema. No vi el penal, no lo quise marcar, no me dio la gana pitarlo. Entonces el VAR me va a decir, sí, pare el juego, esperemos 3 minutos, 2 minutos y luego marque el penal. Ahora con VAR la situación es más tranquila para el árbitro, pero antes no. Antes no expulsabas, un mes de suspensión, pero un mes calendario, nada de que un mes en fechas, no, un mes calendario, te ibas para la casa del 1 de enero al 2 de enero fuera de los terrenos de juego, pero sí era más drástica la situación. Sí, como en todo, y a pesar de eso, el VAR siempre sigue habiendo polémica, no solo que a nivel nacional, sino en el fútbol internacional pasa también, no solo acá. Sí, definitivamente el VAR ha fallado muchísimo a nivel mundial. Por suerte la Champions League no tiene VAR. Sudamérica ya quiere deshacerse del VAR porque es una barbaridad lo que está pasando, porque los tipos que están en el VAR quieren saber más que el árbitro y no le dan las tomas como debe de ser, quieren pasar por encima del árbitro y esto es una barbaridad. Yo preferiría, Fernando, de que quiten el VAR en el fútbol de Costa Rica y que exijan a los árbitros a arbitrar bien, a estar cerca de la jugada y a mantener un rol bastante bueno en la cancha. Porque eso del VAR, de verdad que es una barbaridad. Vea lo que pasó en el campeonato anterior con Keylor Herrera, de que le marcó un penal a Alajuela, donde un roce, decían que hubo roce y que no sé qué, y con ese penal ganó, creo que Alajuela, no me acuerdo bien, pero eso fue una barbaridad lo que sucedió y yo de mi parte pediría de que mejor el VAR no existiera, pero que se le exigiera mucho a los árbitros. Correcto, Rodrigo. Y bueno,
los árbitros son tan exentos. Hay una encuesta ya de calor, como fue Casi no le escucho, Fernando. Casi no le escucho, se le oye entrecortado. ahí me escucha bien, Repítame la que se le pregunta. Ahí metía. sí, dígame. Sí, señor. Te comentaba ahí, los árbitros son humanos y no están exentos de fallar. En tu caso particular, una situación que tal vez te haya marcado esa famosa final del 92-93 de Cartago Heredia. Ah, sí, Fernando, fue una final muy controversial, definitivamente, pero fue uno de los fallos más grandes que tuve yo en mi arbitraje, porque yo le marqué un penal a Herediano en su cancha al minuto 20 del primer tiempo y se me tiró adentro del área. No, perdón, la jugada fue fuera del área. Fue como una cuarta fuera del área y yo marqué penal, segurísimo de que había sido penal. Resulta que todos los jugadores del equipo de Cartago se me vienen encima y me dicen que no, que fue fuera del área, que esto y que el otro. Y me dice, vaya, consulte con el línea, vaya, consulte con el línea. Me voy donde línea, que era Alejandro Avilés en ese entonces. Me voy donde línea y le digo a línea, Alejandro, ¿cómo viste la jugada? Definitivamente fue adentro del área, Badilla. Y él estaba más cerca de mí en la falta. Él estaba como a 10, 12 metros y yo estaba como a 40 metros. Y él me dijo, definitivamente sí, fue penal, clarísimo el penal dentro del área, así que manténgase. Y de veras tomé la pelota y la puse en el punto de penal, amonesté a algunos jugadores ahí en la situación esa, y luego ya me di cuenta perdón, ya tiraron el penal 1-0 y el partido terminó 2-1 o 2-0, no me acuerdo bien cómo terminó el partido, creo que fue 2-0 más bien. Y resulta que cuando yo vengo aquí y yo veo el canal 13, porque el canal 13 era el que pasaba todos los partidos, el deporte, ¿no? En los deportes de canal 13, cuando yo pongo la televisión acá en Punta Arenas y veo de que la jugada fue afuera del área, Dios mío, me arrancaba los pelos de la cabeza de decir, ay Dios santo, qué torta me calé, y el guardalínea también no se fijó bien y me embarcó con esa jugada. Muy bien, ya luego le pedí disculpas a la afición y le pedí disculpas en un medio, por medio de La Nación, al equipo de Cartago, y me metieron un mes de suspensión por no haber pitado el penal y un mes de suspensión por haber pedido disculpas al equipo de Cartago, porque yo dije, lamento mucho lo que pasó, solicito disculpas al equipo de Cartago, de verdad que yo vi la jugada dentro del área y si la vuelvo a ver es capaz que la vuelvo a pitar igual, porque fue una jugada muy veloz y entonces me llevé 2 meses de suspensión por parte de la comisión de arbitraje. Se armó un alboroto tremendo, tremendo. Cartago me declaró non grato, vale más que la non gratitud duró 6 meses nada más, y después de ahí pues ya se acabó el asunto. Después de los 6 meses yo seguí yendo a Cartago a arbitrar y como que la cosa se olvidó rápido. Lo que no se olvida es para la prensa y para algunos aficionados, lógico, ¿no? Pero sí, gracias a Dios, no me quedó esa gratitud de por vida como quedó con otros árbitros, Fernando. Sí, correcto. Bueno, esa final había mucha presión, muchas cosas en juego. Heredia venía de una sequía de campeonatos donde la Liga y Saprissa eran los que dominaban y lo de Cartago de todos los años que tenían sin ser campeón y todo eso, habían muchas cosas en juego. Vos sentiste, bueno, ya más o menos habías respondido la pregunta, pero sentiste que hubo rencor de la afición de Cartago hacia tu persona. Ah, sí, claro, claro. Imagínese que el mayor detractor que yo tuve en el fútbol fue Pilo Bando, que en paz descanse. Pilo Bando habló barbaridades mías, inclusive estaba yo en el Mundial y también habló barbaridades mías y todo me enseñaban todo lo que él decía, lo que él hablaba por los medios donde él estaba, siempre hablaba muy mal del arbitraje. Siento que fue el peor detractor que tuve yo en el arbitraje, que inclusive cuando terminó el partido Cartago Heredia, 4 días después, el jueves, yo salía
para la Copa de Oro. Para la Copa de Oro yo salía el jueves y tomaba avión aquí en el aeropuerto Juan Santamaría. Tenía que tomar el avión a las 2 de la tarde. Salía el avión, yo llegaba como a mediodía y Pilo Bando llevó un grupo como de 10 personas al aeropuerto y de ahí me tiraron de todo, naranjas podridas, huevos, me tiraron de todo. Cuando vieron que yo llegué al aeropuerto y iba enfilado para entrar al aeropuerto, los aficionados me gritaban barbaridades y ahí estaba Pilo Bando con ellos liderando ¿cómo se llama? La agresión que me dieron. Gracias a Dios, solamente una naranja me pegó en la cabeza. Los huevos, gracias a Dios, no me pegaron ninguno porque iba de saco entero, ¿verdad? Porque iba a salir del país, iba para los Estados Unidos a arbitrar la Copa de Oro. Gracias a Dios que un huevo no me explotó en el cuerpo ni nada. Sí, una naranja me pegó en la cabeza y yo me agaché y salí corriendo para allá. Por suerte la seguridad del aeropuerto pues me ayudó, me protegió. Llegó la policía de tránsito, quitó la vanet donde venía el equipo donde venían los aficionados de Cartago y todo se solucionó, gracias a Dios, bien. Por suerte no hubo una pedrada ni nada de eso, porque eso es lo que yo tenía miedo, que me fueran a reventar la cabeza de una pedrada y me tuviera que ir a meter al Hospital México y no ir a la Copa de Oro. Sí, no, son situaciones lamentables a lo que llevan el fanatismo y esas situaciones. Por dicha, no, como mencionas, no pasó más. Y luego de esa situación, ¿cómo llevaste ya tu carrera normal? Bueno, sí, ya después de eso, pues la situación vino a bien, ya vino el Campeonato Mundial de los Estados Unidos en el 94, ahí pité 3 partidos y luego vino el Campeonato Mundial de Australia y ya luego vinieron los dos campeonatos, el Mundial de Clubes en Arabia Saudita en 2 ocasiones, luego vinieron 2 Copas América, luego yo pité 4 Copas de Oro, 2 Copas Américas, 2 Mundiales de Clubes, un Mundial Mayor y un Mundial Sub-20, que me gustó muchísimo el Sub-20, más bonito, más velocidad y más de todo. Y de verdad que el Mundial de los Estados Unidos no fue un gran mundial porque fue un mundial muy aburrido, un mundial de muchos goles y de mal fútbol y toda esa situación. Fue considerado uno de los mundiales más malos que ha tenido la FIFA, el Campeonato Mundial de los Estados Unidos. Ahí lo que más se habló fue, recuérdese el asesinato de Escobar de Colombia, que lo asesinaron porque metió un autogol y tuvo un problema en un bar con una gente allá en Colombia y lo acribillaron en el parqueo del hotel donde ellos salieron, o en la discoteca. Luego el asunto de Diego Armando Maradona, que salió extremadamente drogado y ahí ya lo expulsaron de por vida porque el doctor de la FIFA dijo de que cómo es posible que un cuerpo en un ser humano aguante tanta droga como aguantó Diego Armando, porque solamente un caballo podía resistir el montón de droga que le analizaron en la sangre a Diego. Y entonces fueron cosas dramáticas que sucedieron dentro de la cancha. Me acuerdo bien cuando le dijeron a Diego Armando de que tenía que ir a hacerse el doping, el equipo de Argentina se metió al camerino y destruyó totalmente el camerino. Eso era como que usted, Fernando, meta 2 toros adentro de un camerino y comiencen a despedazar lavatorios, baños, los tubos, las lámparas, las ventanas y todo eso. Entonces, más o menos así quedó el camerino del equipo de Argentina. Los jugadores destruyeron todo el camerino. Tuvo que meterse la policía de los Estados Unidos a calmar la situación en el camerino. A Arabia Saudí, Argentina ni siquiera se bañaron, ellos destruyeron el camerino, salieron del camerino, se montaron al bus y se fueron para el hotel. Fueron cosas muy dramáticas que sucedieron en el campeonato mundial y por eso lo declararon también un partido en fútbol malo, muy malo, y en dramatismo bastante,
bastante fuerte, bastante malo también, Fernando. Correcto, son situaciones que muy pocos saben y gracias por compartir esas cosas que, como te mencionamos, desconocidas por muchos. Y eso del mundial, un momento importante de tu carrera, porque solamente Luis Paulino Siles, Bernie Ulloa, persona y William Matus han sido los árbitros que han llegado a un mundial y desde el 2002 no se toma en cuenta un árbitro costarricense en un mundial. Sí, Fernando, correcto. Solamente cuatro hemos dirigido en campeonatos mundiales, Siles, Bernie, William Matthews y yo. También fue Ricardo Montero, pero Ricardo Montero lo nombraron para el campeonato, no me acuerdo si fue el 2008, 2012, no, francamente no me acuerdo. Pero él no dirigió ni un solo partido, solamente lo tuvieron de asistente o de cuarto árbitro, pero no dirigió ningún juego. Es una lástima llegar a un campeonato mundial y no dirigir, porque lo más lindo es que la gente te vea, los millones de personas en el mundo te vean de que sos fulano de tal y que arbitraste partidos en una Copa Mundo. Así es, el primer partido que dirigiste en ese mundial, si más no me equivoco, fue Nigeria-Bulgaria. Correcto, Nigeria-Bulgaria, Cristo Stoico anotó un gol. Esa fue una bronca que tuve con Cristo Stoico, porque Cristo Stoico era como decir ahora el Messi, como decir el Ronaldo en ese entonces de ahora, ¿verdad? Porque Cristo Stoico llegaba a cualquier país y era como que ahora llegue Messi a cualquier lugar. Era el goleador del Barcelona, era la máxima figura a nivel mundial y a mí me tocó dirigirle en mi primer partido que jugaba Nigeria-Bulgaria. Me acuerdo bien que le anulé un gol a Cristo Stoico porque hay un planchetazo, yo marco la falta en favor del equipo de Bulgaria, yo marco la falta y inmediatamente Cristo Stoico va a tomar la pelota. Yo sabía que él iba a cobrar el tiro libre. Yo marco el tiro libre y levanto el brazo indicando de que es doble jugada porque que es un pie en forma de plancheta. De acuerdo a la regla, eso se pitaba antes en doble jugada. Yo levanto el brazo indicando que es doble jugada, pero él estaba tan emocionado que no me vio a mí. Él no me vio a mí. Resulta que yo pito y él hace el tiro libre directo y metió un golazo, Fernando, pero lo metió en el puro ángulo. Ahí en el mero ángulo, ahí lo metió. Él salió corriendo para la derecha, al lado derecho mío, por la línea de banda, gritando gol y brincando y de todo. Y yo dije de que no había gol. El negro, el portero de Nigeria, toma la pelota y la mueve el balón y yo continúo con el movimiento del balón. Él vuelve a ver y yo le dije que no había gol. Él hablaba un excelente español porque vivió muchos años en España. Y entonces él se me vino y me dice, ¿cómo es posible, ladrón? Puerco, me dijo puerco, ladrón, me ha robado $5 millones con ese gol. Le digo yo, no señor, había doble jugada. No, tú no levantaste el brazo, me decía. Le digo yo, sí señor, por suerte mía, en ese momento estaban presentando en la pantalla gigantísima que ponen en el puro centro de la cancha, allá arriba, ¿verdad? Estaban presentando el gol y me dice, ¿cómo es posible? Hasta me mentó la madre y de todo. Y yo dije, no, si yo le anulo el gol y expulso a Cristo Stoico, yo estoy seguro que yo mañana me mandan para Punta Arenas. Pero me tragué el madrazo, me tragué el insulto y dije yo, ahí en el transcurso del partido luego me las va a pagar, pero no, al final dijo, no es posible, me dice, no es posible. Al final del partido me mandó la camisa de él autografiada, donde decía con mucho cariño para Rodrigo Badilla de Costa Rica, y ahí la tengo, la camisa de él, y de verdad que son cosas que sucedían en la cancha. Y yo, si yo lo hubiera expulsado, no hubiera habido un gran problema de la FIFA conmigo en la cancha, Fernando. Así es, eso pasa. Bueno, vemos en los mundiales que un árbitro, si comete un error, un fallo, al siguiente partido ya, al día siguiente va para la casa y ya no hay Exactamente. segundo partido.
tuviste exactamente. el privilegio de llegar hasta un tercer partido en un mundial, algo Correcto. que ellos han Correcto, logrado. yo pité Nigeria, Bulgaria, luego pité Bolivia, España y luego pité Holanda, Brasil, que la FIFA lo consideró el mejor partido del campeonato mundial. Y después los otros 20 y resto de partidos que hubo, fue considerado como más fútbol. El mejor fútbol que se vio, el mejor partido que se vio fue ese partido de Bolivia, España, y por gracias a Dios, pues yo lo dirigí y el error grave que cometí fue haber dado un tiempo de 6 minutos, porque Brasil al final llegó a perder mucho tiempo porque iban ganando 3-2 y se tiraban los jugadores, el portero me perdía mucho tiempo, en los tiros libres Romario, Bebeto y Dunga y todos esos también perdiendo tiempo, y dije yo, aquí hijo de puña, bueno, les metí 6 minutos y la FIFA se molestó porque yo di 6 minutos en el juego. Me dijo el instructor de Francia, el señor Michel Butrop, me dijo, si hubieras dado solamente 3 minutos de tiempo, te hubiéramos dado de cuarto árbitro en el partido final del Campeonato Mundial de los Estados Unidos, pero diste 6. Me dice, por lo tanto, te quedas viendo la final desde la gradería. Y dije yo, bueno, de haber sabido, no hubiera dado los 6, sino que hubiera dado 3 minutos. Cosas que se dan en los campeonatos mundiales y en los partidos, Fernando, que la gente no se da cuenta porque a los árbitros poco nos entrevistan de esto, ¿no? Y muchos árbitros no les gusta hablar tampoco mucho de esto porque tal vez le tienen miedo a la FIFA o tienen miedo a alguna situación. Pero ahí, como yo me retiré ya hace más de 25 años, pues yo ya puedo comentar lo que sea, Fernando. Exactamente, y sí, ese partido lo recordamos como, digamos, el mejor partido de ese torneo, con los jugadores que posteriormente se alzaron con el campeonato mundial. ¿Y qué pensás vos si en esos 6 minutos la historia hubiera cambiado y Holanda hubiera hecho el gol del empate y la historia hubiera sido distinta? Correcto, hubiera sido distinta, pero ahí yo les di los 6 minutos y los 6 minutos no le hizo nada a Holanda. Yo pensé que iba a empatar y de ahí nos íbamos a tiempos extras y después de ahí, si persistía el empate, nos íbamos a ¿cómo se llama? A penales. Pero no, terminó el partido, ya nos fuimos todo el mundo y ya la gente contenta y tranquila y sin ningún problema. ¿Y cómo marcó el resto de la carrera ya positivamente la carrera de Rodrigo Vadilla, esa experiencia, estar dirigiendo esa clase de jugadores, ese tipo de escenarios? Fernando, pues te digo que fue muy bonita, francamente. A mí me gustó mucho porque, digamos, sin meter los campeonatos mundiales, uno iba a dirigir partidos a otros países. Yo fui a Uzbekistán, fui a Arabia Saudita, fui ¿cómo se llama? A muchos lugares de Europa, casi todo Sudamérica lo anduvimos, y de verdad que uno se encuentra con grandes leyendas, con grandes jugadores. Y uno lo que hacía, digamos, lo que yo hacía era que me gustaba pedirle la camisa a los jugadores grandes, ¿verdad? Y entonces, ellos nunca habían visto de que un árbitro les pidiera camisa y para ellos era novedoso o una novedad. Y entonces ellos me mandaban la camisa autografiada. Tengo la de Cristo Estoico, tengo la de Romario, tengo la de Diego Armando, tengo la de Ronaldinho, el dientoncito, el negro. Tengo Sí. la de Cristo Estoico, tengo la de Dunga, el capitán de Brasil, que le pité Brasil-Perú. Tengo la camisa del capitán de Perú, que se llamaba Roberto de Toro. Roberto de Toro, tengo la de él. ¿Y cuál más? Bueno, tengo como siete camisas de jugadores que me las han ofrecido comprar, que me las han ofrecido que se las venda, pero no, francamente son cosas muy importantes. Tengo el balón con el que pité el partido, ¿cómo se llama? Holanda-Brasil. Tengo los pitos, tengo las tarjetas, tengo todo eso, pero son bonitos recuerdos que tengo ahí en un cuartito de mi casa, Fernando. Reliquias ahí.
Bueno, aquí lo que nosotros averiguamos bien, nos dedicamos a investigar sobre la persona entrevistada, sobre su trayectoria, y también encontramos ahí en informaciones sobre una historia, sobre un intento de soborno que trataron de hacerte para un partido eliminatorio entre Emiratos y Japón. Correcto, Vos Fernando, lo del- correcto. Ahí te dije. Esa vez fue en el 97, creo que fue, o en el 98. Resulta que la FIFA nombra un cuarteto arbitral de Costa Rica. Yo voy de central, Ramón Luis Méndez va de cuarto árbitro, Fabio Barrantes va de asistente número 1 y Efraín Rodríguez va de asistente número 2. Resulta que nos vamos para Japón a pitar ese partido de Emiratos Árabes y los, ¿cómo se llama? Y los japoneses. Llegamos a Japón, todo lo más bien, no había ningún problema. Había que llegar 5 días antes del partido. El partido era un domingo y nosotros teníamos que estar ahí el martes o miércoles en el país, ¿no? Para todos los preparativos del juego. Muy bien, llegamos ahí al día siguiente, estamos almorzando en el hotel ahí en Japón, cuando en eso llega el mesero y me dice, señor Badilla, en el lobby lo esperan unos periodistas mexicanos. Creo que le van a hacer una entrevista con respecto al partido. Me dijo el salonero que hablaba un excelente español. Y entonces yo le dije que, bueno, que muchas gracias, que le agradecía mucho. Almorcé y bajé al lobby y bajamos todos, ¿verdad? Y resulta que había un mexicano y había un brasileño. El mexicano dijo, bueno, con quien queremos hablar es con el señor central, dice. En realidad es poco lo que vamos a hablar, no vamos a hablar con los asistentes ni con el cuarto árbitro, nada más alguna impresión del partido, dijo el mexicano. Yo le dije, bueno, está bien. Entonces los compañeros se fueron para la piscina ya a recostarse un rato. Le digo yo, yo ahorita llego ahí a la piscina, aguántenme ahí. Bueno, ya salimos del lobby y nos fuimos a uno de los jardines del hotel y me dijo el mexicano, le voy a decir la pura verdad, señor Badilla, nosotros no somos periodistas, nos manda el sultán. El sultán quiere que ganemos el partido. Perdimos 1-0 allá, dice, en Emiratos Árabes, perdimos hace 8 días allá, 1-0, dice, y ahora queremos ganar acá. Y el sultán está dando un precio bastante bueno al árbitro para que nos ayude. Y le dije yo, no puede ser. Me dice, sí, señor Badilla. Me dice, venimos por parte del sultán y y eso es lo que queremos. Me dice, aquí tenemos $50,000. Abrió una maleta y me enseñó ese montón de billetes de $100. Y yo le dije a mi hermano, le digo yo, pero ¿cómo cree, cómo pretende el sultán, le dije yo, ganarle aquí a los japoneses? Si esta gente es muy poderosa, esta gente no hay quien les gane, ni Argentina, ni Brasil, le digo yo, menos aquí en Japón. Le digo yo, ¿cómo pretenden los árabes venir a ganarle aquí? Me dice, señor Badilla, venimos en nombre de él. Él lo que quiere es que se marquen un par de penales, se expulsen unos 2 jugadores del equipo japonés y los $50,000 son suyos. Le digo yo, no, mi hermano, no. Claro, a mí me agarró un miedo terrible, ¿no? Porque dije yo, si esta gente se me pone de matona, yo voy a tener que acceder a la situación, ¿no? En marcar penales y todo eso. Pero por suerte no. Yo le dije, mi hermano, vamos a ver cómo sale el partido. Voy a ver qué hago. Por ustedes les dije yo. Pero déjeme ver qué hago. Muy bien, ya dejamos eso así. Me fui para la piscina, hablé con los compañeros y me dijeron, no, man, no, definitivamente no. No la juguemos, es muy peligroso y de verdad, no la íbamos a jugar. Salimos a la cancha y ganaron los japoneses tranquilamente, sin ningún problema, y por suerte no tomaron ninguna represalia contra nosotros, porque el problema hubiera sido que me digan, Badilla, o ganamos o te mueres. Si eso hubiera pasado, ya yo hubiera tenido que darle el gane a los árabes, pero por suerte no, por suerte fue una cosa así nada más de que ayúdenos por favor, que mire que queremos ir al mundial y no sé qué. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero no se pudo hacer nada. Y los árabes
tienen esa mala costumbre, Fernando. Los árabes a cualquier árbitro que ven y quieren alguna situación, ellos como tienen tantísimo dinero, les vale un comino pagar medio millón, $1 millón para ir a un campeonato mundial, porque es tanto el dinero que tienen que para ellos $1 millón, $50,000, $100,000 es cualquier cosa. Así es, correcto. Y bueno, vos denunciaste eso y vos crees que la FIFA haya tomado represalias contra vos al no haberte asignado para el siguiente mundial debido a esa situación. Desgraciadamente, el campeonato mundial de Francia 98 ya estaba encima, ya estaba encima. El señor Edgardo Codesal, un chileno mexicano, me dijo, Rodrigo, creo que esto te va a repercutir, esta situación creo que va a repercutir en tu nombramiento para Francia 98. Y yo le dije, licenciado, no hay ningún problema, que repercuta, no hay ningún problema. Le digo yo, pero yo era peor si yo aceptaba el soborno, porque si hubiera aceptado el soborno, de ahí nos hubieran expulsado a todos, ¿no? A los cuatro, a Ramón, a Efraín, a Fabio y a mí. Pero no, gracias a Dios, todo terminó bien. Después de ahí, yo no fui al campeonato mundial, fue William Matthews, pero después de ahí ya continuaron otros nombramientos, Copa de Oro, Copa América, varios partidos internacionales que dirigimos y que dirigí también, y no hubo ninguna represalia ni nada. Terminé la labor internacional, me pagaron los $25,000 que da la FIFA al final, después de que los árbitros FIFA tienen más de 10 años de ser árbitros FIFA, cuando es como un pago que da la FIFA cuando el árbitro ya termina. Ya después de los 45 años, cuando yo salí del arbitraje internacional, la FIFA me manda una medalla, me manda un pergamino y me manda un cheque por $25,000 y todo terminó así, tranquilamente. De anécdotas, todos los árbitros internacionales tenemos en este asunto, porque de verdad que esto del soborno se da mucho en Asia y ahora se está dando en todo el mundo. Yo creo que hasta aquí en Costa Rica ya se está viendo el billete por encima de la mano del árbitro. Correcto, y ya contanos un poco ya sobre el momento de tu retiro y cómo siguió la vida de Rodrigo Vadilla tras el retiro. Bueno, Fernando, detrás de mí tal vez usted puede ver el muelle de cruceros. Se lo voy a poner un toquecito ahí detrás de mí. Ahí está el muelle de cruceros. Aquí trabajé yo 37 años. Yo estando arbitrando, trabajaba aquí en el muelle de cruceros. Terminé mi labor arbitral a nivel internacional. Luego, 2 años después, a los 47 años, terminé la labor nacional y luego ya me retiré y continué trabajando en el muelle de cruceros. Me dieron un trabajo en Canal 6 como analista arbitral. Estaba Ramón Luis Méndez en Canal 7, yo estuve en Canal 6. En realidad, pues no me fue bien como analista arbitral porque yo no tengo facilidad de expresión para estar frente a las cámaras. A mí me da un miedo terrible agarrar un micrófono, Fernando, y comenzar a hablar ante miles y miles de personas que nos están viendo por televisión. Y entonces estuve apenas 5 años ahí nada más, porque la cosa a mí no me gustaba, francamente. Ganaba buen dinero, pero no me gustaba estar en la televisión por el exagerado miedo que me daba estar frente a las cámaras. Yo sufría cuando decían en 5 segundos vamos al aire con Rodrigo Vadilla, decía el productor. Dios mío, yo sentía que el corazón me iba a explotar, se me enredaba a la hora de hablar, aparte de que no tenía buena facilidad de expresión, me enredaba todo, se me olvidaban los nombres de los jugadores, se me olvidaban los equipos, quién era el que jugaba y quién no. Bueno, era un desmadre ahí y yo no sé por qué me tuvieron 5 años ahí, pero era de que me sacaran a los 3 meses. Y ahí estuve por amistad con muchos amigos y todo. Y ya después ya salí de eso y me quedé trabajando acá en el muelle de cruceros ya directamente. Ya luego
el INCOP cerró a las puertas, nos pagaron, luego me pensioné y ahora tenemos programas acá de deportivos, Fernando, tenemos programas acá en Punta Arenas deportivos y yo soy el que hago el análisis arbitral, pero ya por radio, ¿verdad? Pero ya con cámara no, porque yo sé que la cámara me vende eso, Fernando. Ya más relajado todo. Sí, Y, totalmente. Más relajado y más tranquilo. y contanos a ver si, bueno, si entre tanto tiempo, tal vez puedas recordar cuál fue el primer jugador que ¿Primer jugador que qué? usaste. En primera división. Ay, no, Fernando, no me acuerdo. No me acuerdo. Sé que mi primer partido en primera división fue Heredia y ¿cómo se llama? Y San Ramón. Heredia San Ramón, que estaba Juan Luis Hernández Fuertes y Moyano Reina estaba con el Herediano. Pero el primer jugador que expulsé, no, francamente no lo recuerdo, Fernando. Fueron tantos jugadores que eché, Fernando, tantos jugadores que amonesté y tantas cosas que pasaron que cuesta mucho recordarse, máxime por tantos años que uno estuvo ahí, Fernando. Y bueno, aparte de esa final que comentamos ahora, ¿cuál fue, tal vez si recordás, el partido más complicado que te haya tocado dirigir? Ay, Fernando, ese sí me recuerdo como que si fuera hace 2 meses. Ese fue el partido Saprissa-Alajuela, el día que perdió Saprissa 3-0 allá en su estadio, en el Ricardo Saprissa. Eh, Ese día expulsé a 3 jugadores, expulsé a Enrique Díaz, a Rolando Villalobos y a Marco Rojas, 3 del Saprissa, perdió Saprissa 3-0. El partido terminó a las 10 de la noche, salimos a las 2 de la madrugada del camerino, nos quisieron matar, nos quisieron asesinar y de todo, fue una barbaridad. En ese juego, al minuto 20 del primer tiempo, Ronald Gutiérrez, que en paz descanse, levanta la bandera y me llama, al minuto 20 me llama, va perdiendo Saprissa 1-0, al minuto 20 del primer tiempo, me llama Ronald Gutiérrez y me dice que Enrique Díaz le pegó un codazo en la cara al Macho Ramírez y el Macho Ramírez estaba tendido en el piso dando vueltas para todo lado. Me voy a ver al Macho Ramírez y de veras arriba de la ceja tenía una pelota, se le hizo una pelota roja ahí arriba de la ceja y entonces me voy a buscar a Enrique Díaz como que quería esconderse ahí entre los jugadores, ya lo llamo, me le acerco a la par y le digo, tome roja. Me dice, ¿por qué? ¿Por qué me echas? Le digo yo, porque dice el guardalínea de aquel lado que usted le pegó un codazo al Macho Ramírez. Y entonces ahí se armaba la bronca y ya se iba. Al minuto 20 del segundo tiempo, me llama Ramón Luis Méndez, que en paz descanse también. Me llama Ramón Luis Méndez, que estaba de línea número 2, y me dice que Rolando Villalobos le mentó la madre de una forma terrible, que dijo barbaridades de su madre, iba perdiendo a la Alajuela 2-0, ya en el segundo tiempo, al minuto 20 también. Ya Ramón Luis Méndez me dice, vieras todo lo que dijo de mi madre, ¿cómo se llama? Rolando, ¿cómo se llama? El zurdo, el zurdo, ay, pues Y puña, Rolando, Rolando Villalobos. Bueno, sí, Rolando Villalobos. Me dice, viera las barbaridades que dijo Rolando de mí. Le dije yo, madre, Ramón, ¿de verdad? Me dice, sí, Vadilla, de verdad. Ya me voy, busco a Rolando y le digo, tome, tarjeta roja. Me dice, ¿por qué? ¿Qué es la vara? Le dije yo, porque usted le mentó la madre al guardalínea, delante de Baristo y delante de todos los que estaban ahí. Porque dice Ramón de que usted le mentó la madre de forma muy grave. Ah, es que es hijo de tal y que no se cae. Y bueno, ya se fue. Va perdiendo Saprissa 2-0. Minuto 25, minuto 20 y algo del segundo tiempo. Bueno, ya como el minuto 42, 43, Marco Rojas toma la pelota, se le acerca a Chávez Inequén y Chávez Inequén le dijo a Marco Rojas, jugá, que te vamos a hacer el tercero. Y llega Marco Rojas y le tira la pelota en la cara a Chávez Inequén.
ahí dentro del área y yo ahí cerca, para colmo de males, los aficionados arriba de las mallas. Dije yo, estos chavalos hoy nos matan aquí a los tres. Bueno, llega y le marco penal y expulso a Marco Rojas. Marco Rojas se va donde Chávez y Nequén, que estaba ahí en el piso, y lo madrió todo y le dijo un montón de cosas. Y bueno, ya se fue y ya continuó el partido. Le metieron el penal, creo que lo metió Juan Callazo, o no me acuerdo quién hizo el tercer gol. Terminó el partido 3-0. El partido terminó como a las 10:10. La gente no nos dejaba salir del camerino, no, que apedrearon todo el bus del equipo de Alajuela. Bueno, eso sí fue algo tremendo. Imagínense que a las 2 de la mañana Freddy Naranjo, un compañero árbitro de fútbol, metió un carrito pequeñito que él tenía, creo que era un Fiat o un 120Y, y entonces él lo metió ahí al túnel de ahí, de los camerinos, y ahí nos montamos todos y pudimos así salir del estadio. Ya había menos gente afuera, pero siempre nos estaban esperando con piedras, palos y de todo. Por suerte salimos y no hubo ningún problema, Fernando. Y bueno, para bien, no pasó más. Si puedes recordar el Correcto. jugador más complicado de enfrentar en un terreno de juego. Hubo muchos, Fernando. Es que antes había mucho juego brusco, mucho juego violento, mucho juego artero, mucho juego bastante extremadamente fuerte, porque el jugador se atenía a que voy a la pelota, profe, voy a la pelota, y de veras, ellos iban a la pelota, pero iban con una fuerza excesiva. Ahora no se puede hacer eso, porque ahora están castigando la fuerza excesiva con tarjeta roja, y si es dentro del área es con penal. Pero antes estaba este muchacho, ¿cómo se llama? Mauricio Montero, que era un tipo violento. Cuando iba a matar. El sheriff, ¿cómo se llama el sheriff? Javier, Javier Delgado. Estaba este muchacho en el Saprissa, el Indio Mayorga. En Cartago estaba un flaco alto que era de la selección nacional, el defensa central. Eh, Machón, eh, ¿Ah? Machón ¿Cómo? Madrigal, ¿no? Machón Bueno, Machón Madrigal, ¿no? Madrigal era uno, ¿no? Pero había otro peor también, que es uno delgado alto que era centro delantero de la defensa central de la selección y capitán, que no me acuerdo, creo que era apellido Delgado. Bueno, no me acuerdo, pero sí hubo un montón. San Carlos tenía el Matapín Ramírez y un montón de gente. ¿Cómo? Ronald Marín, creo que era otro también, que era Bueno, Ronald central de la Marín selección. también. Ronald Marín también era eran personas que jugaban extremadamente violentas. Yo me acuerdo en un partido a la Juela Saprissa, resulta que va a haber un cambio, va a entrar este chaval, el maravilloso Roy Myers, y yo de casualidad, estoy detrás de, 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 ¿cómo se llama? De Mauricio Montero y Javier Delgado, y le dice Javier Delgado a Mauricio Montero: ¿qué? ¿Lo saca usted o lo saco yo? Refiriéndose ¿cómo se llama? A Roy Mayer, que estaba ya presentándole la boleta para ingresar al terreno de juego de cambio. Y le dije yo, ¿Cómo? ¿A quién van a sacar? No, nada, profe, no. Cuidado ustedes con una violencia contra este muchacho. Le digo yo, cuidadito, porque los tiro afuera. Y de verdad, entraban con más respeto, pero era por eso, porque ellos iban a sacar a un jugador, pero sabían que iban a la pelota y pegaban al jugador contra las mallas, contra las vallas publicitarias, y ahí no había que pitar nada, porque la regla dice, fue al balón, y de veras, cuando iba al balón era fuerte. Aquí Luis Galagarza, aquí Sardina García, en San Carlos Matapín Ramírez. Bueno, todos los equipos tenían sus 2, 3 jugadores que eran jugadores violentos, malintencionados y bruscos como ninguno. Antes, que era así. Ahora, con esta nueva ley que hay, le aseguro que no hubiera habido tanta violencia como había antes, Fernando. Y así es, había que pararse el duro, como dicen. Sí, había que pararse duro, claro y fuerte.
Y contanos, ¿alguna vez te solicitaron o tuviste la oportunidad de colaborar con el desarrollo del arbitraje, ya fuera en la comisión de arbitraje o alguna otra situación, ¿no? Sí, Fernando, yo estuve 2 veces en la comisión de arbitraje como director, no como presidente ni como vicepresidente. Me pusieron como director, pero de ahí yo me salí del arbitraje porque por lo mismo, Fernando, que es que yo no sé que esta gente de la Federación de Fútbol, solo ellos ganan bien y los demás no ganábamos nada. Nosotros teníamos que ir a Donoren ahí y nos daban dietas. Imagínense que nos pagaban $30 de dieta. Quiere decir, $30 por ir a una reunión, $30 por ir a un centro de capacitación. Entonces nos daban eso. Y $30 y ahí se me iban en los gastos de gasolina o en los gastos de bus, porque con esos $30 tenía que pagar los gastos de gasolina, tenía que pagar mi comida y algunas veces hasta el hotel donde uno se quedaba a dormir allá. Entonces yo decía, no, 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 qué va, no vale la pena estar viniendo desde Punta Arenas acá a San José por $30. Tal vez a ellos sí les servía a los demás compañeros porque ellos vivían allá en San José. Ronald Gutiérrez, Ricardo Cerdas, Orlando Portocarrero y bueno, todos esos compañeros de comisión de arbitraje que fueron conmigo. A ellos sí, porque ellos vivían allá, ellos cenaban en su casa, ellos dormían en su casa y a veces yo me tenía que quedar allá, el pago de gasolina y todo eso, y entonces me salí. Luego me volvieron a llamar otra vez, volvimos otra vez y ahí el mismo pago. Resulta que yo tenía a veces hasta 8 dietas ahí que no me pagaban, Fernando. Me llevaba un mes, 2 meses esperando el depósito, esperando el pago de las dietas, de la comisión de arbitraje. Y el tesorero de la federación decía que sí, que mañana, que la otra semana, que dentro de 15 días, y pasaba un mes, 2 meses, 3 meses y nada que nos depositaban. Entonces yo dije, no, voy a hacerlo público y me retiro. Y de verdad, cuando ellos se dieron cuenta de que yo lo iba a hacer público, me pagaron, pero me pagaron y detrás del pago me fui a la Extra, el periódico La Extra, que era el más leído, y entonces yo dije todas las irregularidades que habían en el arbitraje con respecto a las dietas arbitrales. Y ya me retiré y ya no volví más a nada, Fernando. Excelente, Rodrigo. Bueno, ya para cerrar esta excelente transmisión, esta gran Ah, gracias. conversación que hemos, no sé si nos puedes dar un mensaje de cierre para nuestros seguidores. No, gracias, Fernando. Felicitarte y agradecerte. Te digo que es muy poco el personal de televisión o de gente así como ustedes que entrevistan a los árbitros, porque a los árbitros nadie los entrevista, nadie les pide una entrevista para alguna situación. Son pocos los canales que hacen entrevistas a los árbitros, más tan larga y tan grande como esta. Tenemos más de una hora de estar hablando y hablando y de verdad que le agradezco muchísimo a Fernando y ojalá que pues no sea solo conmigo, sino que llamen también a otros compañeros árbitros que de verdad que nos gusta mucho hablar asuntos de arbitraje, que es lo que más hemos hablado. Fernando, gracias. Bueno, gracias a vos, Rodrigo. La verdad ha sido un enorme privilegio y un placer inmenso haber compartido con vos y igual desearte muchos éxitos en tus labores ahí en el puerto Gracias. y nuevamente muchas gracias por la No, participación. encantado, Fernando. Encantado y muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Muy gentil. Chao, Fernando. Gracias. De esta manera, amigos, estamos llegando al final de esta edición semanal de su espacio Personajes del Recuerdo. Los esperamos la próxima semana con otro personaje, más historias, más anécdotas y más acá en Personajes del Recuerdo. Nos vemos.